Prepárate para un viaje al pasado. La caída de Constantinopla, el fin de un imperio milenario o el inicio de una nueva era. Descubre la verdad detrás del asedio que lo cambió todo. Suscríbete y activa la campana para no perderte nada. Imagina por un momento, Constantinopla en el siglo XV no solo era una ciudad, sino el corazón palpitante del imperio bizantino. Un imperio que, a pesar de sus siglos de esplendor, se encontraba en sus últimos coletazos. Tú podrías ver sus imponentes murallas, testigos mudos de batallas y glorias pasadas, pero también sentirías el peso de una decadencia que se insinuaba en cada rincón. Recuerda que Constantinopla era un crisol de culturas, un lugar donde el lujo y la pobreza convivían en una tensión constante. Palacios imperiales relucientes contrastaban con barrios pobres y estrechas calles laberínticas. Tú podrías ver la riqueza de sus comerciantes, pero también la pobreza de aquellos que luchaban por sobrevivir en las sombras de la grandeza imperial. El esplendor de la iglesia de Santa Sofía, con sus mosaicos brillantes y su majestuosa cúpula, era un símbolo del poder imperial, pero también un recordatorio de la fragilidad del imperio. Su interior, un testimonio de siglos de historia, estaba lleno de tesoros invaluables y arte bizantino excepcional. Sin embargo, la opulencia escondía una profunda crisis política interna, marcada por la corrupción y la falta de unidad. Mira, tú ya sabes que el imperio bizantino no era invencible. A lo largo de los siglos había enfrentado innumerables amenazas, pero en el siglo XV la situación era crítica. Debilidades internas, como la corrupción en la corte y las disputas entre nobles, debilitaban al imperio desde adentro. El ejército, antaño una fuerza formidable, se había vuelto menos efectivo, con mercenarios poco leales y una falta de entrenamiento adecuado. Todo esto creaba un caldo de cultivo perfecto para la desgracia, pero las dificultades no eran solo internas. Desde afuera, el Imperio Otomano crecía en poder y ambición. Su ejército, disciplinado y bien equipado, era una amenaza constante. Los otomanos, con su creciente fuerza militar y su expansión territorial, presionaban cada vez más las fronteras bizantinas, aprovechando hábilmente las divisiones internas del imperio. Las constantes incursiones y la pérdida de territorios importantes mermaron considerablemente la economía y el poder militar bizantino. Además de los otomanos, Bizancio enfrentaba otras amenazas externas. Los ataques de otros grupos, las disputas comerciales y la falta de alianzas sólidas con otras potencias europeas dejaban al imperio cada vez más aislado y vulnerable. La falta de apoyo externo, sumada a la ineficacia interna, creó una situación insostenible. En resumen, una combinación letal de problemas internos y presiones externas fueron minando lentamente la fortaleza del imperio bizantino, preparando el terreno para su caída. Pero ¿quién era este Mehmed II que se atrevía a desafiar al imperio romano de Oriente? Era un joven sultán, apenas un adolescente cuando ascendió al trono, pero con una ambición desmedida. Desde muy joven, Mehmed II había soñado con conquistar Constantinopla, la joya del imperio bizantino, esa ciudad que representaba el último bastión del poder romano en el este. Para él la conquista no era solo una victoria militar, sino un destino manifiesto, una prueba de su poder y un paso hacia la grandeza. Su obsesión por Constantinopla no era un capricho. Él comprendía la importancia estratégica de la ciudad, su posición clave en el comercio y su valor simbólico. Constantinopla era la llave para dominar el Mediterráneo oriental y expandir el imperio otomano hasta límites insospechados. Mehmed II no veía obstáculos, solo oportunidades para cumplir su ambicioso plan. Era un líder nato con una visión clara y una determinación inquebrantable. A diferencia de sus predecesores, que habían intentado conquistar Constantinopla con ataques esporádicos, Mehmed II planificó una campaña militar a gran escala, reuniendo un ejército formidable y una flota poderosa. No se dejó llevar por la precipitación. Analizó meticulosamente las defensas de la ciudad, estudiando sus puntos débiles y planeando con astucia cada movimiento. Su juventud no era un impedimento, sino una fuente de energía y audacia que lo impulsaba a la acción. Desde muy joven, Mehmed II comprendió la importancia de la artillería. Mientras sus predecesores confiaban en tácticas tradicionales, él vio en los cañones una herramienta revolucionaria. Imagina, tú, el estruendo ensordecedor de estas nuevas máquinas de guerra, capaces de destrozar muros que habían resistido siglos de asedios. Para Mehmed, eran la clave para conquistar Constantinopla. Los ingenieros otomanos, expertos en fundición de metales, fabricaron cañones gigantescos, algunos de ellos capaces de lanzar proyectiles de cientos de kilos. Estos monstruos de bronce,
desconocidos para los defensores bizantinos, se convirtieron en el terror de las murallas. Piensa en el impacto psicológico, en el miedo que infundían esos retumbos constantes. El bombardeo implacable de los cañones otomanos abrió brechas en las murallas de Constantinopla, debilitando las defensas bizantinas. Las piedras volaban por los aires, los muros se desmoronaban y el terror se apoderaba de los habitantes de la ciudad. Fue una demostración brutal de la superioridad tecnológica otomana, un cambio radical en la forma de hacer la guerra. Imagina las murallas de Constantinopla, imponentes, pero bajo un asedio incesante. Tú eres testigo de la desesperación y la valentía del emperador Constantino X. Él, un hombre cargado de la responsabilidad de un imperio milenario a punto de caer, recorre las defensas, inspecciona a sus soldados, agotados pero firmes. Su mirada refleja la determinación de un último bastión contra la inminente tormenta otomana. Observa cómo las catapultas enemigas lanzan proyectiles gigantes, sacudiendo los cimientos de la ciudad. La resistencia bizantina, a pesar de su inferioridad numérica, se aferra a la esperanza. Soldados veteranos, junto a civiles armados, defienden cada centímetro de tierra. Piensa en la mezcla de culturas dentro de Constantinopla, gentes de diferentes orígenes unidos por un objetivo común, la supervivencia de su hogar. Observa la fortaleza de su espíritu, su resiliencia frente al poderío del ejército otomano. La defensa no es solo militar, es una lucha por la identidad y la historia. Constantino X, consciente de la inminente derrota, se prepara para lo peor. No se trata solo de una batalla, sino del fin de una era. Él, como último emperador, se convierte en el símbolo de la resistencia, un faro de esperanza en medio de la oscuridad. Visualiza su sacrificio, su decisión de luchar hasta el final junto a su pueblo, un acto de valentía que trascenderá el tiempo. Recuerda que su historia, y la de Constantinopla, se convertirá en leyenda. Recuerda la desesperación del emperador Constantino X. Ahora imagina el incesante golpeo de las máquinas de asedio otomanas contra las murallas. Tú ves como gigantescas torres de asedio, construidas para superar las defensas bizantinas, se acercan amenazantes. Soldados otomanos, un mar de hombres armados hasta los dientes, ascienden por las rampas, escalando incansablemente hacia la cima de las murallas, bajo una lluvia de proyectiles y flechas. Las tácticas otomanas eran implacables. No se trataba solo de fuerza bruta, eran expertos en la guerra de asedio. Minas subterráneas, excavadas pacientemente bajo las murallas, explotaban con estrépito, abriendo brechas en las defensas. Los defensores bizantinos, agotados pero valientes, luchaban con desesperación para reparar los daños, mientras oleadas de soldados otomanos se lanzaban al ataque. Observa cómo los otomanos utilizan diferentes tipos de armas. Los cañones, aunque todavía relativamente primitivos, rompían pedazos de las murallas. Las catapultas lanzaban enormes piedras, destrozando todo a su paso. Y entre el fragor de la batalla, la infantería otomana, con sus diferentes unidades, luchaba con una ferocidad inquebrantable por cada palmo de terreno conquistado. Tú ves la lucha por la supervivencia en cada golpe de espada y cada disparo de ballesta. Pero la amenaza no venía solo por tierra. Imagina el mar, normalmente azul y tranquilo, ahora negro de barcos otomanos. Una inmensa flota, una serpiente de madera y velas, bloqueaba por completo el acceso a Constantinopla. Tú ves cómo los gigantescos galeones, imponentes y amenazantes, se ciernen sobre las debilitadas murallas de la ciudad, cerrando cualquier posibilidad de recibir refuerzos o suministros. El bloqueo era total. Ningún barco aliado podía acercarse. Tú sientes la angustia de los habitantes de Constantinopla, sabiendo que están completamente aislados, a merced del enemigo. Los pocos barcos bizantinos que quedaban, dañados y superados en número, se ocultaban en los puertos, inútiles contra esa fuerza abrumadora. La esperanza de un rescate naval se desvanecía con cada día que pasaba. El cerco se apretaba por todos lados. Por tierra, los muros temblaban bajo el asedio implacable. Por mar, la flota otomana imponía un bloqueo férreo, cortando el suministro de alimentos y refuerzos. Tú ves cómo la desesperación se apodera de la ciudad, un presagio funesto que se cierne sobre Constantinopla, mientras el hambre y la enfermedad empiezan a diezmar a su población, debilitando aún más su defensa. El 29 de mayo, después de semanas de asedio, la presión era insoportable. Tú veías cómo los otomanos, con una furia desesperada, concentraban sus ataques en la sección más débil de las murallas. El ruido era ensordecedor. El choque de las escalas contra la piedra, los gritos de los soldados, el crujir del metal.
La defensa bizantina, aunque heroica, empezaba a flaquear. Un cañón otomano, tras un impacto brutal, abrió una brecha en la muralla, un bocado en la armadura de Constantinopla. Por esa brecha, una avalancha de soldados otomanos se precipitó hacia el interior. Imagínate la escena: turcos con sus cimitarras brillando al sol, bizantinos luchando con desesperación, la confusión y el terror apoderándose de las calles. La lucha cuerpo a cuerpo era feroz. Cada callejón, cada plaza, se convertía en un campo de batalla. La defensa organizada se desmoronaba, la resistencia se hacía cada vez más débil. El emperador Constantino X, con sus soldados, luchó valientemente hasta el final. Pero la superioridad numérica otomana era aplastante. La resistencia bizantina, a pesar de su valentía, era inútil. La caída de Constantinopla era inminente. Tú podrías sentir el peso de la historia en cada golpe de espada, en cada grito de agonía. El fin de un imperio, de una era, se acercaba. La brecha en las murallas se abrió como una boca hambrienta, tragándose todo a su paso. Tú viste cómo los otomanos irrumpieron en Constantinopla, un torrente humano imparable. El saqueo comenzó de inmediato, una orgía de violencia y rapiña que duró días. Imagínate el sonido ensordecedor del metal contra el metal, los gritos de terror y desesperación, el olor a sangre y humo. Las iglesias, antaño símbolo de esplendor y fe, fueron profanadas, sus tesoros saqueados sin piedad. Tú fuiste testigo de cómo los iconos sagrados, obras maestras de arte bizantino, fueron destrozados o robados. Las calles, antes vibrantes con la vida cotidiana, se convirtieron en un laberinto de cadáveres y ruinas. Para muchos habitantes de Constantinopla, el destino fue la muerte violenta. Otros fueron vendidos como esclavos, arrancados de sus hogares y llevados a tierras lejanas. Tú observaste escenas de atrocidades inimaginables, el horror plasmado en los rostros de los supervivientes, un reflejo del fin de un imperio que había perdurado durante 1000 años. El saqueo continuó durante días, un infierno de violencia y destrucción. Tú viste cómo la rica Constantinopla, centro del saber y el arte, era despojada de sus tesoros. Bibliotecas incendiadas, iglesias profanadas, una cultura milenaria reducida a cenizas. El impacto fue inmediato y devastador, marcando el fin de un imperio que había dominado durante siglos. La caída de Constantinopla provocó un profundo cambio en el equilibrio de poder en Europa. Para ti la ruta comercial hacia Oriente, controlada por los bizantinos, quedó cerrada, forzando a los europeos a buscar nuevas rutas marítimas. Este evento, indirectamente, impulsó la era de los descubrimientos, abriendo nuevas posibilidades y rivalidades entre las potencias europeas. El flujo de refugiados bizantinos hacia Europa occidental trajo consigo conocimientos y tecnología, enriqueciendo las culturas locales. Sin embargo, la pérdida de Constantinopla también supuso un golpe para el humanismo y el arte bizantinos. Muchos eruditos y artistas perdieron la vida o fueron dispersados, provocando un declive en la producción cultural bizantina. Tú fuiste testigo de este cambio cultural profundo. Pero la caída de Constantinopla no fue solo destrucción. Piensa en la dispersión del conocimiento griego y romano. Tú mismo viste cómo los eruditos bizantinos, huyendo del caos, llevaron consigo manuscritos antiguos a Italia y otros lugares de Europa. Estos textos, salvados de las llamas, reavivaron el interés por el clasicismo, sembrando las semillas del Renacimiento. Imagina el impacto de esas ideas en un mundo sediento de saber. Y no olvides la influencia religiosa. Constantinopla, como capital del Imperio bizantino, fue un bastión del cristianismo ortodoxo durante siglos. Su caída marcó un cambio significativo en el mapa religioso de Europa, aunque no lo eliminó. La Iglesia ortodoxa continuó, adaptándose a las nuevas realidades, pero su centro de poder ya no era el mismo. Tú comprenderás cómo su influencia se extendió a nuevas tierras y poblaciones. La arquitectura bizantina, con sus imponentes cúpulas y mosaicos brillantes, dejó una huella imborrable en el arte y la arquitectura posteriores. Piensa en la Hagia Sofia, convertida en mezquita, luego en museo, un testimonio de la superposición de culturas y creencias. Su estilo único inspiró a generaciones de arquitectos, y tú puedes apreciar su legado incluso hoy. Su influencia no se limitó a la arquitectura, también se extendió al arte y la artesanía. Pero la historia no termina ahí, ¿verdad? Imagina la ciudad, tras el estruendo de la batalla. Las murallas, antes inexpugnables, ahora bajo el control otomano. El emperador, derrotado, y la Basílica de Santa Sofía, convertida en mezquita. Un cambio radical, ¿no crees?
Las calles, que antes resonaban con el griego bizantino, ahora empiezan a llenarse con el sonido del turco otomano. Un nuevo orden, una nueva cultura, se imponen sobre Constantinopla. La Hagia Sofia, ese símbolo del imperio bizantino, se transforma. Sus mosaicos, que narraban siglos de historia cristiana, se ocultan bajo capas de yeso. Los minaretes, esbeltos y majestuosos, se alzan ahora junto a las cúpulas, anunciando el nuevo dominio. Piensa en las familias bizantinas, ahora súbditos del sultán, adaptándose a una nueva realidad, a nuevas leyes, a una nueva forma de vida. Un proceso lento, pero inevitable. Constantinopla, renombrada como Estambul, se convierte en el centro de un vasto imperio. Comienza una época de grandes obras públicas, mezquitas imponentes, palacios suntuosos, puentes que unen las orillas del Bósforo. La ciudad se expande, se transforma, absorbiendo y adaptando elementos de diferentes culturas. Pero a pesar de estos cambios, la esencia de Constantinopla, su historia, su legado, permanecen latentes, grabados en sus piedras, en sus calles, en la memoria de sus habitantes. Piensa en lo que significó para el mundo la caída de Constantinopla. No fue solo el fin de un imperio, sino el fin de una era. Imagina el impacto en el comercio, el intercambio cultural, la religión, un cambio monumental. Para ti, ¿qué representa este evento histórico? La caída de Constantinopla marcó un antes y un después en la historia de Europa. El ascenso del Imperio Otomano, su poderío y su influencia cambiaron el mapa político y las rutas comerciales. Para ti, ¿cómo ves reflejado este evento en la historia moderna? Quizás te parezca lejano en el tiempo, pero las consecuencias de este asedio se sienten aún hoy. Reflexiona en cómo influyó en la expansión del Islam, en las relaciones entre Oriente y Occidente, y en la configuración del mundo tal como lo conocemos. ¿Qué lecciones podemos aprender de este evento histórico? Espero que hayas disfrutado de este viaje al pasado. La caída de Constantinopla, ¡qué historia! Si te gustó, dale a like y suscríbete para más. ¿Qué piensas tú? Déjalo en los comentarios.